Guatevisión presenta. El peligro continúa en esta zona. Sí continúa, vemos en la parte alta que todavía sigue el talud muy inestable. Hoy en Viva la Noticia, 11 personas murieron al quedar soterradas luego que una luz cayera sobre un microbús y una vivienda en San Pedro Soloma, Huehuetenango. Los detalles en instantes. El Estado no ha gastado ni gastará un centavo en temas de lobby. Así lo decía el presidente Jimmy Morales, negando la inversión millonaria para el pago de lobistas en Estados Unidos. Este tipo de telenovela no es conveniente para este momento. El presidente ve innecesario reunirse con la fiscal Tel Maldana para aclarar por qué no se le incluyó en el viaje de Estados Unidos en la cumbre de seguridad a la que no fue invitada. Y por la falta de consensos, los diputados del Congreso de la República no eligen al nuevo procurador de los derechos humanos. Polémica se genera por el video del hijo de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti cuando aparece haciendo alarde del dinero que tiene. Esto generó, obviamente, muchos comentarios. Vamos a las noticias del mundo y nos vamos hasta México, donde arranca la Asamblea General de la OEA en Cancún, en donde se tratarán temas como la manifestación en Venezuela. Mientras tanto, hablando de ese país sudamericano, el presidente venezolano ratifica cambios en las fuerzas castrenses y nombra a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. Hay noticias del deporte guatemalteco. El Deportivo Siquinalá confirma la contratación del guardameta nacional Luis Pedro Molina. Uno de los grandes del deporte sudamericano, Boca Juniors, se consagra campeón del torneo argentino de fútbol. Y en noticias del mundo del espectáculo, Daniel Day-Lewis, el único actor que ha ganado 3 premios Oscar en la categoría de Mejor Actor, dice adiós a la actuación. Entérese de los detalles. Tema que abordamos esta mañana, hablamos de las lluvias después de la tragedia ocurrida en Huehuetenango. ¿Cuáles son los riesgos para el resto del país? ¿Qué va a pasar en las próximas 24 horas? Los detalles esta mañana en Viva la Noticia. Nota curiosa de un diputado mexicano que pedía ayuda a través de redes sociales al caerse en un pozo cuando intentaba rescatar a su mascota. En las notas curiosas de este día. Esto es Viva la Noticia. Qué bueno que nos acompañen. Bienvenidos a Viva la Noticia en este miércoles 21 de junio. Siguen las lluvias, sigue la inestabilidad climática en el país. Crista, buen día, bienvenida. Buenos días, Ricardo. Un gusto acompañarlo esta mañana y a todos en casa, bienvenidos a Viva la Noticia. Bueno, listos para arrancar, por supuesto, con la temperatura. Aumenta a 1 grado, 17 es lo que nos marca el termómetro en este momento, aunque las probabilidades de lluvias continúan como estamos observando y el sol podría llegar a salir en la jornada. Datos importantes del clima, por supuesto, esta mañana de 21 de junio del 2017 y dicen este día será el día más largo del 2017, así que también a tomarlo en cuenta para todas sus actividades. Bueno, y comenzamos con el repaso informativo, por supuesto. Vamos a ampliar en instantes toda la información ocurrida con la tragedia que se vivía ayer en Huehuetenango, pero nuestra solidaridad con las familias. Un estruendo hizo temblar la tierra que antecedió la luz. Vecinos afirmaron que nunca habían visto una tragedia de esta magnitud allí en este lugar, en Soloma, Huehuetenango. Debemos decir que de inmediato la solidaridad de los pobladores fue evidente, pues las piochas, asadones se acercaron para intentar salvar vidas en este lugar después de lo que había ocurrido, que realmente fue lamentable y triste para toda la comunidad de ese sitio. Vemos imágenes del rescate y de lo que están haciendo los cuerpos bomberiles y al principio tuvieron temor al riesgo. Sin embargo, al rescatar a los sobrevivientes, los animaba, explicaba Bernardo Basilio, un poblador. Relataba que lograban extraer a una de las niñas que sufría fracturas, por lo que también fue trasladada al centro de atención permanente de esa localidad.
Bueno, debemos decir que 10 de las 11 víctimas mortales eran ocupantes de un microbús que quedó soterrado. En instantes, más detalles, porque hoy el tema del día tiene que ver con esto para poder platicar sobre este alud, justamente que lamentablemente terminó con la vida de estas 11 personas. Pero queríamos empezar, por supuesto, expresando nuestra solidaridad a las familias de ese lugar. Vamos a los temas de la coyuntura nacional, todo este escándalo que se había generado en relación a por qué no había asistido Telma Aldana a esta cumbre sobre seguridad y prosperidad que se había realizado en Estados Unidos. Y finalmente comienzan a surgir las explicaciones y los temas que se derivan de esto. Luego de que la Cancillería anunciaba que buscaría acercamientos con la fiscal general Telma Aldana para hacerle ver que no hubo una mala intención, por ejemplo, de no incluirla en la comitiva presidencial, sino que viajaba el presidente a los Estados Unidos asegurando que no se está en el momento adecuado para realizar dicha acción. Por ello dejaba lejos la posibilidad de explicar el error de la presidencia y limar las asperezas con la titular del Ministerio Público, quien lamentaba, recordemos las declaraciones de Telma Aldana, ser excluida de esta comitiva. Dejó claro el presidente Jimmy Morales que fue la presidencia la que decidió que la comitiva sería integrada exclusivamente por su equipo de gobierno. Además señaló que fue Estados Unidos quien realizó la invitación, a la cual también acudieron algunos empresarios que no fueron invitados por el Ejecutivo, pero vuelve el tema ahí a generar qué tipo de relación o cómo está la relación, mejor dicho, entre el presidente de la República y la responsable del Ministerio Público, Telma Aldana, tomando en cuenta, reiteramos, que en las reuniones con el vicepresidente de Estados Unidos, la mayoría de los presidentes que allí estuvieron presentes de Centroamérica y de otros lugares iban acompañados justamente por los responsables de la cartera de gobernación, del Ministerio Público, de la defensa de cada uno de los países, porque estamos hablando de temas de seguridad y faltó Telma Aldana. Otro tema importante para la realidad del país, ayer se esperaba, por supuesto, una votación importante, había una terna propuesta, analizada, evaluada, para saber quién sería el nuevo procurador de los derechos humanos en Guatemala. Y con un total de 89 votos a favor, los diputados pospusieron nuevamente la votación de la terna finalista de aspirantes que va a designar al nuevo procurador de los derechos humanos de nuestro país. En una sesión plenaria que no tuvo consensos y sin ninguna postura clara, el Congreso postergó la decisión de designar a un nuevo magistrado de conciencia en una plenaria en donde varios diputados mencionaron varios reparos en contra de este proceso. Hasta este momento, ningún miembro de la Junta Directiva ni de la Comisión Permanente ha indicado para qué día se ha programado esta nueva sesión plenaria extraordinaria para poder designar al procurador, que bueno, estará en cargo desde el próximo 20 de agosto por 5 años. Bueno, debemos destacar varios puntos aquí. La Corte de Constitucionalidad ha recibido 5 solicitudes de amparo en contra de algún paso del proceso de elaboración de la terna final que estuvo a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, pero reiteramos, 89 votos a favor. Los diputados posponen la votación de la terna finalista para designar quién será el nuevo procurador de los derechos humanos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a seguir ocupando para conocer justamente a las personas y el perfil y a los planes y a las expectativas que tienen los 3 candidatos a ocupar esta procuraduría. Han pasado 53 minutos de las 5 de la mañana y retomamos este tema con esta tragedia terrible realmente que ocurrió ayer. Nuestra solidaridad con esas familias y una situación de inestabilidad que se sigue evidenciando en buena parte del territorio nacional. 11 muertos y un número indeterminado de personas soterradas es el resultado de esta luz que se registraba en San Pedro Soloma, Huehuetenango. Según lo que dice el secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, el deslizamiento ocurría en la cumbre de Huachuna, en donde se logró recuperar 11 cuerpos, pero en este lugar también se soterraban 5 viviendas, un autobús y un microbús con varios pasajeros que lamentablemente quedaban bajo toneladas de tierra. Bueno, le queremos comentar que según la CONRED, el motivo de la luz se debió a la acumulación de humedad por las lluvias constantes que han afectado el país. Además, anunció brigadas de ejército, bomberos, también la Policía Nacional Civil, que está trabajando en el área desde ayer. Hay que destacar aquí que una de las 11 víctimas ya ha sido identificado como el inspector de la Policía Nacional Civil, quien se denomina como Raimundo del Valle Funes, que iba a asumir su turno cuando precisamente ocurría este hecho.
Les queremos comentar que el alcalde de San Pedro Soloma, Gregorio López, informó que ha pedido ayuda a las autoridades para atender la emergencia, la primera que se registra en Guatemala durante la temporada de lluvias 2017. Las acciones de rescate y remoción de escombros continuarán hoy en horas de la mañana. Pero para que nos ubiquemos, vamos a ver el mapa justamente de esta tragedia, de esta terrible historia que ayer relatamos, por supuesto, en los distintos noticieros y contando lo que está pasando con estas familias. Esta es la ubicación exacta para que usted tome en cuenta dónde nos estamos ubicando, justamente muy cerca de Concepción Huista, de San Miguel Acatán. Ahí está Soloma, justamente en Huehuetenango. Muchos de los lugares han sido realmente afectados por las lluvias, pero es Soloma el primero entonces que reviste una real tragedia desde que comienzan las lluvias. Y atención, porque hay muchos llamados de alerta a través de redes sociales. Está llegando, por supuesto, a nuestro canal una serie de pedidos de ayuda por parte de los vecinos que están muy preocupados por esta situación de lluvias y por eso hoy la pregunta que ponemos en pantalla. Precisamente cuando ocurren estas situaciones, nosotros los guatemaltecos nos preguntamos si verdaderamente estamos listos para este tipo de situaciones, y esta pregunta la lanzamos para todos ustedes esta mañana, que participen en nuestras redes sociales, y dice así: ¿cuánto estamos preparados institucionalmente para evitar los riesgos por las lluvias? Poco, mucho o nada. Lo invitamos por favor a que esta mañana participe a través de nuestra red de Twitter, dando allí su veredicto y además utilizando el hashtag BLN riesgos de lluvias. Bueno, y siguiendo con la información, nos vamos a lo que está ocurriendo en el mundo. Esta alerta generalizada por lo que está ocurriendo en las principales capitales, en las principales ciudades europeas. Esta vez fue Bruselas, justamente el blanco de un nuevo ataque que es considerado como un acto terrorista, de acuerdo a lo dicho por las autoridades después de esta explosión que se producía en este lugar. Efectivamente, la explosión de una céntrica estación de trenes en Bruselas está considerada como un verdadero ataque, dijo el portavoz de la Fiscalía Federal belga. Según el Ministerio Público, en horas de la noche se produjo una pequeña explosión cerca de la turística Gran Plaza, tras la cual varios soldados dispararon contra el sospechoso, cuya muerte fue confirmada después de este terrible hecho por las autoridades. Según el portavoz, se desconoce la identidad del cuerpo del hombre que provocó el atentado en la estación de trenes. La estación fue evacuada y el tráfico ferroviario interrumpido, al igual que el servicio de las líneas que conectan con la estación central. Las calles alrededor de la plaza fueron acordonadas y, como sabemos, Europa se encuentra en alerta después de que el lunes un hombre atropellara a musulmanes cerca de una mezquita en Londres y después otro atacante muriera en un atentado fallido en París. Varios hechos importantes que hay que destacar y tomar en cuenta por los atentados en Europa. 57 minutos pasan de las 5 de la mañana, cumbre importante de la Organización de Estados Americanos. ¿Será la crisis en Venezuela uno de los puntos centrales que se van a abordar en este nuevo encuentro? Porque ya comenzó justamente en Cancún, México, esta Asamblea General. Un encuentro que podría verse, como decíamos, dominado por la realidad venezolana, donde las protestas opositoras, recordemos, ya superan los 80 días. En una sesión especial realizada al margen de la Asamblea, los cancilleres no consiguieron reunir los 23 votos que eran necesarios en estas 34 delegaciones para poder aprobar el pronunciamiento sobre la crisis política en ese país. El proyecto, que reunió 20 votos a favor, instaba al presidente venezolano Nicolás Maduro a reconsiderar su convocatoria a una asamblea constituyente, a garantizar el respeto a los derechos humanos y a entablar un diálogo con la oposición facilitado por el grupo de países que allí están participando. Pero el tema podría retomarse si el momento de determinar la agenda a discutir se somete a la Asamblea en un proyecto de pronunciamiento. En esta instancia, las decisiones entonces se tomarían por mayoría simple. Le queremos comentar que el gobierno de Venezuela ha denunciado denuncia de una supuesta intervención de la OEA y en abril anunció la salida de su país del organismo, proceso que va a tomar 2 años. Debemos recordar que recientemente se realizaba un grupo de parlamentarios importantes de distintos países, hablaban justamente de la intromisión de los estados justamente en decisiones que son concretamente de las personas que están en ese lugar. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Nosotros continuamos con más información. A esta hora, como es habitual, presentamos la historia del día, como siempre, para comentar hechos importantes de lo que ocurre en Guatemala y en el mundo. Y por eso saludamos, ya están ahí nuestros compañeros, está Julio de León y también Alberto Cardona. Comenzamos contigo, Alberto, para que nos relate qué está pasando esta mañana. Muy buenos días, Alberto, te escuchamos con la historia del día. Bienvenido, buen día.
Ricardo, Crista, compañeros en el estudio central, muy buenos días. Pues mucha atención, escuchen ustedes. Ayer las autoridades de la SAT pues brindaron algunas declaraciones, algunos datos muy importantes que usted, amigo piloto, tiene que tomar muy en cuenta. Las declaraciones de las máximas autoridades de la SAT pues daban a conocer la exoneración de multas que ha finalizado y también han dado algunos datos muy importantes de cuánto ha sido lo recaudado en este tema. Acá les presentamos parte de las declaraciones de las autoridades de la SAT y usted, como repito, amigo piloto, tiene que tomar muy en cuenta ya que ha finalizado la exoneración de las multas. De multas y en el primer mes de la exoneración del 100% de multas y recargos ante la Superintendencia de Administración Tributaria, el 41% de contribuyentes se regularizaron. Es decir, personas y empresas que antes estaban omisos y tenían su NIT bloqueado, se pusieron al día de infracciones tributarias, actos y omisiones ante la SAT, cancelando el pago o a través de convenios de pago. En el primer mes, la exoneración de las multas fue del 100%, siempre y cuando se pagara la totalidad de los impuestos. El segundo mes, que corre a partir de este martes, los contribuyentes deberán pagar el 5% de las multas y recargos y el tercer mes la exoneración abarcará el 90% de los intereses y recargos. El total de los impuestos recaudados por medio de la exoneración será divulgado en los próximos 7 días por la SAT. La proyección es que el mayor número de contribuyentes físicos y empresas se regularicen en el primer mes de la exoneración. La brecha fiscal en los primeros 5 meses del año se acerca a los 800 millones de quetzales, mientras que la recaudación supera los 22.000 millones de quetzales. Bueno, atención, es una información importante. Yo y Alberto nos vamos a estar trasladando a los lugares donde hay muchas familias, obviamente aquí en la ciudad capital, en los alrededores, preocupadas por lo que está pasando con las lluvias y después del riesgo de lo que veíamos y la situación trágica ayer en Huehuetenango, pues hay que estar más alertas que nunca. Así es, Ricardo, pues esta mañana las autoridades de la Conred pues continúan con los monitoreos correspondientes para determinar qué áreas, qué zonas son las más vulnerables debido a las intensas lluvias que han afectado pues el territorio nacional. Ayer mismo el presidente de la República en una conferencia de prensa pues informaba el mandatario Jimmy Morales que es el 160% de humedad en los suelos. En las autoridades de la Conred, Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Conred, pues comentaba que las lluvias que han afectado el territorio nacional pues comienzan a afectar a centenares de guatemaltecos, principalmente aquellos que viven en las orillas de los barrancos. Se ha comentado por parte de los cuerpos de socorro, bomberos voluntarios, bomberos municipales, Cruz Roja Guatemalteca, que ellos pues están recibiendo una serie de llamadas donde se da o se solicita, mejor bien dicho, la ayuda necesaria para que se realicen las evaluaciones correspondientes a viviendas que han sufrido daños principalmente en su infraestructura. Dato muy importante de usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por el área de Quetzaltenango y también de Huehuetenango, no hay paso porque se ha informado hace pocos momentos por parte de las autoridades de Provial y de Conred que hay varios derrumbes que están afectando pues la movilidad de las personas que tienen previsto circular hacia el occidente del país. Las autoridades de Conred han sido claras. Si usted no tiene nada que hacer, alguna emergencia para trasladarse hacia el occidente, no lo haga, porque hay varias carreteras que han quedado pues tapadas por los derrumbes de grandes cantidades de tierra, grandes cantidades de piedras. Acá en Ciudad Capital, la evaluación más clara que han realizado las autoridades de caminos y también del Ministerio de Comunicaciones es en los alrededores del puente El Incienso y también en el puente de Belice, donde las infraestructuras de estos puentes tienen algunos daños. Se iniciará pues la reparación de estos muros de los puentes, tanto El Incienso como Belice, pero se tiene el peligro de algunos vecinos que habitan en este sector, tanto de la zona 3 como en el sector de la zona 6. Esta mañana pues se ha informado por parte de algunas llamadas telefónicas o en las redes sociales que en el asentamiento Colón Argueta en la zona 3 pues tienen la preocupación clara sobre algunas inundaciones que se han registrado y derrumbes. Nosotros nos estaremos movilizando ya en la unidad móvil de Viva la Mañana con mi compañero en cámara
Salvador López hacia ese sector donde les estaremos informando y detallando cuál es la situación que están viviendo los vecinos del asentamiento Colón Argueta en la zona 3. Mucha precaución, tiene que tener mucha paciencia también en horas de la tarde y noche porque el congestionamiento vehicular ha aumentado debido a las intensas lluvias que han afectado el territorio nacional, Ricardo. Muchas gracias, Alberto. Importante información la que compartíamos. Vamos a estar pendientes de estos reportes más adelante. Bueno, pero tenemos que seguir con este repaso y nos vamos a las calles con nuestro compañero Julio de León, que también tiene información. Julio, ya estás ahí ubicado. Gracias, Alberto. Ahora contigo, Julio, para que nos cuente cómo está la situación en el tránsito y qué está pasando esta mañana. Adelante. Buenos días, Julio. Muy buenos días, Ricardo. Bueno, Alberto, Crista, ¿cómo se encuentran? Justamente usted tendrá que reconocer lo que está a mis espaldas y es precisamente uno de los municipios más emblemáticos de nuestro municipio, precisamente de nuestro departamento de Guatemala. Precisamente estamos hablando del área de Misco. Estamos aquí en la zona 1 de Misco. A mis espaldas la iglesia, justamente acaban de sonar las campanadas de las 6 de la mañana. ¿Y por qué estamos acá? Bueno, desde este punto estaremos transmitiendo algunos enlaces y sí tengo que dar un breve avance informativo. Tiene que ver con todos los vehículos que están ingresando desde la ruta interamericana al sector de Misco, específicamente a través de la calzada Roosevelt y del Boulevard San Cristóbal. Esta información es principalmente por la cantidad de vehículos ya con un carril reversible habilitado hacia toda la parte de la calzada Roosevelt, pero por el momento sí se encuentra pues bastante congestionado hasta la altura del kilómetro 17 de la misma ruta interamericana. Así que bueno, tómelo usted hoy en cuenta. La condición climática también es favorable para todos los usuarios del transporte público y es que sí, pues bueno, por el momento en este sector no hay lluvias y el asfalto pues ya no está mojado como sucedía a horas de la madrugada. De hecho, del asfalto mojado derivan algunas situaciones como en el sector de Villanueva ingresando a la cuesta de Villalobos a través del kilómetro 13.5 y esto es para todos los que ingresan a la ciudad capital y hasta la calzada Raúl Aguilar Batres. Les comento que en este momento la grúa que había sido, pues bueno, que había colisionado en ese sector ya fue removida de parte de las autoridades. Esto da una vía completamente libre para todos los que ingresan por el sector de la cuesta de Villalobos. Pero regreso a este mismo punto, como les repito, zona 1 de Misco, este es el emblemático Parque Central. A mis espaldas la municipalidad y sí, pues precisamente desde acá estaremos transmitiendo hoy algunos enlaces, conociendo algunos lugares, visitando inclusive algunas de las casas, así que usted que está ahí viéndonos a través de la pantalla y se encuentra en este sector, tómelo muy en cuenta porque desde acá estaremos transmitiendo los enlaces más adelante y por supuesto seguiremos ampliando información no solo del tránsito vehicular, sino que algunas otras, pues bueno, buenas noticias que suceden aquí en el sector de Misco. Vamos de vuelta con ustedes al estudio, compañeros, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la información. Era nuestro compañero que está allí recorriendo las calles. Justamente estamos también ubicados en Misco. Amanecíamos con 17 grados de temperatura, pero estamos muy preocupados realmente por la inestabilidad climática provocada por las lluvias en las últimas horas. Así que es muy importante repasar los datos del clima para esta jornada y damos los buenos días a nuestra querida compañera Lorraine King. Hola Lorraine, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, compañeros. Muy bien, con mucha información que compartir Hoy con ustedes y muchas recomendaciones. Sí, precisamente muchas recomendaciones para todas las personas afectadas. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Vemos que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas. Últimamente se han mantenido con un 100% para que usted lo tome en consideración. Los primeros rayos de sol empiezan a salir muy temprano, a partir de las 5 de la mañana con 32 minutos y se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 34 minutos. Desde ayer le platicábamos acerca de una depresión tropical que se estaba llevando a cabo en el Atlántico a la altura de la península de Yucatán. Se convierte ya en tormenta tropical. Guatemala está afectada indirectamente por lluvias, especialmente en el norte y Caribe guatemalteco. Vemos a continuación en pantalla entonces el recorrido de esta tormenta tropical llamada Cindy, ubicada en la península de Yucatán con dirección a los Estados Unidos, donde posiblemente podría disiparse hasta convertirse en un sistema de baja presión. Como les mencionaba, Guatemala se afecta indirectamente con posibilidades de lluvia bastante altas. Vemos a continuación en pantalla entonces un poco más de información de la fase lunar que colocamos en pantalla, luna menguante, una iluminación del 12.71% y vamos a colocar también en pantalla más información con respecto a la recomendación. Específicamente la recomendación va para el departamento de Huehuetenango. Miles de familias fueron afectadas el día de ayer, lastimosamente 11 fallecidos, por lo tanto la principal recomendación es que las personas no se acerquen al lugar de los hechos. Tenemos varias recomendaciones más por parte de la CONRED, por parte de algunas autoridades. Recomendaciones en caso de deslizamientos después de este hecho afectado.
Se le recomienda entonces a las personas afectadas y a las personas que se encuentran aledañas a este lugar que revise junto con las autoridades las cuencas del río y quebradas para determinar si hay representamiento del cauce. Seguimos con la siguiente recomendación por parte de las autoridades y Conred. Es recomendable reforestar el terreno dañado por un derrumbe para evitar inundaciones repentinas y otros derrumbes. Todas estas recomendaciones son después del hecho sucedido el día de ayer. Y la última recomendación por parte de las autoridades, manténgase alejado del área del derrumbe, ya que se podrían generar más eventos y posiblemente estaremos afectados también por otros derrumbes y deslaves en algunas otras regiones del país, específicamente el occidente de Guatemala, que son los lugares donde más lluvias han estado afectando y también fuertes vientos. A tomarlo en cuenta, hoy tenemos mucho sobre el clima. Gracias, Lorena, es la realidad que se está viviendo y nosotros vamos a comenzar repasando la portada de los matutinos, ¿verdad? Así es, Prensa Libre esta mañana. Prensa Libre presenta. Bueno, y comenzamos repasando la portada de Prensa Libre con luto en Huehuetenango, obviamente con esta realidad que se está viviendo después de la luz que afectó a esta comunidad. Mueren 11 personas por deslave en Cerro de San Pedro Soloma. Esta es la plana principal, la portada que nos trae esta mañana Prensa Libre, pero ya en su interior estas notas son el recorrido que hacemos. Así es, vamos entonces con la siguiente noticia de Primer Plano y ya ingresamos a lo que dice Jimmy Morales, el presidente, en temas de política, hablando de los migrantes que aseguran que Osiel Salcedo no solo recolectó, sino también aportaba fondos para la campaña de Jimmy Morales. Él es el recolector de fondos del partido FCN y es ahora vicecónsul. En una fotografía podemos ver entonces estas reuniones con el presidente Jimmy Morales y otras personas participando. 6 de la mañana con 11 minutos, lo habíamos anticipado ya, no se eligió a quién será el nuevo procurador de los derechos humanos, es lo que nos trae esta noticia, no se elige PDH por amparos y desacuerdo. Los diputados no han alcanzado consensos para determinar quién dirigirá la magistratura de conciencia. A la Corte de Constitucionalidad llegan 5 acciones. Y siguiendo con la información, por supuesto, un tema más que hemos estado repasando y que será el tema del día y nos concierne a todos los guatemaltecos, la tragedia que enluta a San Pedro Soloma, el deslave de unos 600 metros de extensión que sepulta un microbús en el que fallecieron 11 personas en la cumbre de Huachuná, San Pedro Soloma, Huehuetenango. Las noticias de Prensa Libre esta mañana y rápidamente con la información, Dalia Santos ya está lista, a quien le damos la bienvenida para contarnos arterias importantes de ingreso a la ciudad capital y que indudablemente hoy presentan algún tipo de problema. El tránsito también es noticia. Buenos días, Dalia. Hola, Dalia. Gracias, compañeros, buenos días, un gusto saludar a los televidentes de Viva la Noticia y por supuesto oportuno conocer las condiciones del tránsito vehicular. Amanece el asfalto mojado, este es un factor de riesgo que puede generar colisiones vehiculares, derrapes en motoristas y por supuesto también puede provocar algunos atropellos si no se toman las medidas de precaución. Vamos a observar a través de fotografías el panorama vehicular, esto es la 48 calle Calzada Raúl Aguilar Batres para las personas que están saliendo del SEGMA y se están incorporando al carril auxiliar, mucha precaución, como observamos, acumulación de agua sobre la vía pública, esto fue derivado de fuertes lluvias durante horas de la noche, madrugada, que incluso el asfalto está mojado. En este sector hay paso frecuente de peatones, así que modere la velocidad, recuerde que los peatones pues también merecen el respeto al momento de transitar en la vía pública. Acá vemos también la 48 calle Calzada Raúl Aguilar Batres, como es la incorporación del tránsito que viene en la salida del SEGMA, hacia la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección hacia el Trébol. Vemos que ya es fuerte la carga vehicular acá y como les menciono, hay paso frecuente de peatones. Están atravesando frecuentemente en el lugar. Ahí hay un agente de PMT Villanueva que en su momento le cede el paso a los agentes, está pendiente de retirar obstáculos en la vía pública. Así que es fuerte la carga vehicular que se aproxima en este sector. Ahora vamos a observar otro punto también muy importante, no solo para las personas que se dirigen a la ciudad capital, sino que hay muchos vecinos del área de la ciudad de Guatemala que circulan hacia el sector sur de la ciudad capital. Incluso esta es la salida de la 35 calle, calzada Raúl Aguilar Batres, salida específicamente de Las Charcas. Para las personas que vienen de San Cristóbal, de Las Charcas, ruta interamericana, esta es la incorporación a la 35 calle Aguilar Batres con sentido hacia el sur de la ciudad capital y también asfalto mojado, acumulación de agua, incluso se está reportando llovizna en ese sector y esto definitivamente amerita que usted encienda las luces bajas de su vehículo, conduzca con mucha precaución y guarde la distancia entre vehículos. Esto es Boulevard El Frutal. Hace algunos minutos cesó la lluvia en este sector. Vemos que el tránsito pues se mantiene bastante cargado para las personas que descienden a San Miguel Petapa y a Villanueva y los que se dirigen a Villahermosa y Ciudad Real mantienen
fluidez vehicular sobre Boulevard El Frutal, tomando en cuenta que la PMT está coordinando carriles reversibles frecuentemente hacia ambos sentidos de la vía para mantener el tránsito fluido, pero el asfalto mojado, como mencioné, es un factor de riesgo que puede generar colisiones vehiculares. Ahora vemos este mismo punto, que es Boulevard El Frutal, lo vemos desde otro panorama, que ya nos da cómo está el ingreso hacia la ruta al Segma. Observa esa señal de tránsito de color verde, que es una señal informativa, la cual indica que está totalmente libre el acceso hacia el Segma, hacia el Búcaro y Mezquital, y ya Boulevard El Frutal pues se mantiene con tránsito fluido. Vemos que hay unidades del transporte colectivo sobre el carril derecho, así que es importante tomar en cuenta que también en este punto hay una pasarela. Muchos peatones corren bajo las pasarelas con el fin de abordar las unidades del transporte público y esto los hace vulnerables a ser atropellados, así que por favor, amigo peatón, utilice las pasarelas y los pasos cebras. Ahora les dejo la panorámica del tránsito en la 36 calle Calzada Raúl Aguilar Batres para las personas que se dirigen tanto hacia la ciudad capital como lo que se dirige hacia el sur del país. Se puede verificar totalmente cargado ambos sentidos de la vía. A las 6:15 exactamente en este momento se está cerrando el carril reversible hacia la ciudad capital sobre el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. Este reversible estará habilitándose nuevamente dentro de 30 minutos, sería a las 6:45 de la mañana, así que respete en este momento las instrucciones de los agentes, ya que no hay carril reversible en la ruta al Pacífico hasta las 6:45, y por supuesto yo seguiré recabando toda la información que pueda tener la PMT de Villanueva para más adelante a través de Viva la Noticia darle detalles del tránsito vehicular en el sector sur de la ciudad capital. Que tengan excelente miércoles. Comenzamos con el recorrido nacional, por supuesto, hablando de esta tragedia en San Pedro Solón. Bueno, efectivamente, a esta hora de la mañana vamos a ampliar esta información con la que arrancamos el informativo hoy a las 5:45 y efectivamente es repasar esta verdadera tragedia. 11 personas perdían la vida al quedar soterradas luego de esta luz que cayó sobre un microbús y una vivienda en esta cumbre de Huachuná, San Pedro Soloma, Huehuetenango. El alud se registraba en la entrada del municipio donde vehículos y casas quedaron totalmente soterradas y esto fue de una manera repentina. Allí está nuestro corresponsal que realizaba un recorrido y nos va mostrando el panorama del lugar momentos después de esta tragedia. La tragedia, como usted la puede ver a mis espaldas, pues ha sido bastante fuerte. En este lugar, como se puede ver, ahora la maquinaria está realizando los trabajos de limpieza. Es de la zona vial 6 de Caminos. En el lugar, hace algunos minutos ha sido extraído el camión que había quedado soterrado. 11 víctimas mortales es lo que reportan las autoridades hasta ahora, porque el microbús de Transportes Lupita iba pasando justo en el momento cuando ocurre este deslizamiento de grandes proporciones. Voy a estar con un funcionario de la zona vial 6 de Caminos. Buenos días, su nombre, por favor. Mucho gusto, soy el ingeniero Guillermo Mendoza, jefe de la zona vial número 6 de Huehuetenango. El peligro continúa en esta zona. Continúa, sí continúa. Vemos en la parte alta que todavía sigue el talud muy inestable, pero vamos a mantener monitoreo constante con la Conred. Ellos son los que nos van a dar luz verde para poder seguir trabajando. Gracias, ingeniero. Bueno, por esta parte de acá, ustedes pueden observar, en la parte de abajo se ubicaban las 5 viviendas que prácticamente quedaron destrozadas. Al frente es una de las viviendas principales. En ese lugar habría fallecido una de las mujeres que se menciona por parte de las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. A los lados se encuentran otras 4 viviendas que también fueron dañadas. Prácticamente el área ha quedado inhabilitada. En este sector, ahora la Policía Nacional Civil ha hecho presencia en este lugar porque los cuerpos de socorro, específicamente las compañías de bomberos voluntarios, han pedido precisamente que se haga un cordón de seguridad para evitar que las personas se puedan meter y pueda ocurrir una tragedia aún mayor de lo que ya ha ocurrido. Vamos a tratar de llegar hasta donde se ubica el microbús, en donde lamentablemente para los pobladores de Soloma fallecieron varias de las personas que hoy forman parte de la estadística, y es precisamente ahí en este sector en donde los elementos de la policía y los socorristas de bomberos voluntarios caminan, en donde quedó prácticamente soterrado el microbús, únicamente reducido a chatarras. De ahí se han extraído 10 de los 11 cuerpos. Adicionalmente a esto también les tenemos que decir que el personal del ejército ya se ha hecho presente aquí. Lo que se está buscando es tratar de desalojar a todas las personas para poder iniciar con la limpieza de esta carretera. Por ahora el paso
hacia los municipios del norte, pues prácticamente está cerrado por esta carretera. Se ha pedido utilizar algunas rutas alternas, pero únicamente para vehículos de doble tracción, puesto que se encuentran en muy malas condiciones. Y también a eso hay que agregarle que llegar a este municipio ha sido difícil por la situación de la carretera, que se encuentra en muy malas condiciones. Más de 3 horas hemos tenido que realizar de recorrido para poder llegar a este lugar. Bueno, efectivamente la situación sigue siendo muy delicada en ese sitio, las autoridades siguen trabajando y hay que ver qué pasa en las próximas horas con el tema y la ayuda a estas familias, por supuesto, que no saben dónde ubicarse. Así es, mientras tanto nosotros seguiremos informando y seguiremos hablando de este tema, porque si al finalizar de la tarde los cuerpos de socorro y también la maquinaria que limpiaba este alud se suspendió con las labores porque la oscuridad no permitía continuar con el trabajo libremente. Mientras que este peligro continuaba en el sector, nuestro corresponsal realizaba una actualización de la situación en ese momento. Escuchemos. 11 personas fallecidas es el saldo final que se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Las víctimas ya han sido entregadas a sus familiares, de hecho únicamente 2 están siendo veladas en lo que es la cabecera municipal de Soloma. En el área del desastre donde estamos ahora ya se puede observar, se ha descartado que dentro de este pick-up que ustedes pueden observar haya existido alguna persona. Lo cierto el caso es que ya el ejército se encuentra en el lugar resguardando el área precisamente para evitar que curiosos puedan ingresar a esta zona. Estamos hablando de unos 500 metros aproximadamente en la cinta asfáltica que se encuentra el cordón desde donde ya no se puede transitar. Por aparte, mencionarles que en esta área las lluvias, si bien no han comenzado, ya se dijo por parte de las autoridades que existe el peligro en cuanto a que pueda ocurrir un nuevo deslizamiento en esta zona. Las autoridades mantienen la alerta en el área precisamente por eso. Ahora se está hablando de que posiblemente la causa de este deslizamiento fue la colocación de un basurero en la parte alta de esta montaña, en donde se habría apilado el agua y el peso no soportó y provocó que se realizara este deslizamiento que ha dejado pues daños materiales en este sector que han sido bastante fuertes. Las autoridades municipales decidieron cerrar las oficinas de la municipalidad, no se está atendiendo. Mientras tanto, los vecinos de este sector, en esta cumbre de Huachuná, han responsabilizado a la autoridad local, pues dicen que ellos advirtieron que podía pasar una tragedia de estas magnitudes, sin embargo, no se atendieron las recomendaciones. Es el balance que se tiene y con ello mencionarles que ha sido una tarea ardua de los cuerpos de socorro y sobre todo de los vecinos que no escatimaron esfuerzos con palas, piochas, picos y lo que encontraron para poder rescatar a las personas, y prueba de ello es que se lograron rescatar a 9 sobrevivientes. Bueno, y saludamos por supuesto esta mañana a Mike Castillo, nuestro corresponsal en Huehuetenango. Mike, sabemos de tu tarea ardua. Ayer justamente, inmediatamente ocurría esta tragedia, pero hay que saber qué ha pasado en las últimas horas, sobre todo esta madrugada. En primer lugar, con el dolor de estas familias, pero además con esta búsqueda intensa y todo lo que está pasando en ese sitio. Buen día, te escuchamos. Buenos días, Ricardo, qué gusto saludarte a los clientes de Viva la Noticia. Bueno, contarte que gran parte de la noche la lluvia no cesó en el municipio de San Pedro Soloma, en donde se tuvo que extender el cordón de seguridad en el área del desastre a 1,5 kilómetros sobre la carretera. Esto con el fin de evitar que tanto vehículos como personas pudieran acercarse al sector. Ya largas filas de vehículos, sobre todo de transporte pesado, se pueden observar que se formaron en la carretera específicamente procedente de la cabecera departamental hacia Soloma. Los vehículos pequeños han podido transitar en una ruta alterna que se ubica justo en el inicio de esta cumbre, en un recorrido que pudimos realizar durante las últimas horas. La carretera realmente se encuentra en muy malas condiciones y es únicamente vehículo de doble tracción que puede realizar este paso por esta carretera. Por otro lado, decirte que ya la maquinaria se encuentra en el sitio, empezando ya las labores de limpieza de la carretera. Se ha descartado que pueda existir otro vehículo en el área del desastre, como se especulaba ayer. Ya las autoridades también han retomado el control en cuanto a las medidas y las acciones que se puedan tomar.
Eso es en cuanto al área del desastre, y en cuanto a las propiedades, hubo necesidad de desalojar la zona, un radio de 2 kilómetros en la comunidad que se encuentra en la parte baja, donde justamente ustedes observan las imágenes de las viviendas destruidas. Las personas han sido refugiadas con algunos vecinos y familiares. No ha habido necesidad de habilitar un albergue. Mientras tanto, les comento que el luto y el dolor ha invadido a las familias. Del total de los 11 fallecidos, contarles que únicamente 2 se encuentran en la cabecera municipal de San Pedro Soloma. Estamos hablando justamente de los del profesor Carlos Iván González Francisco, además de María Juan Montejo. Ellos han sido únicamente los 2 que han sido velados por la noche aquí en el municipio. Se espera que hoy puedan realizarse los sepelios correspondientes. En el caso de Alicia, en el caso de Mayra, Elvira y Fernanda, quienes son hijos de Aura e Irene Carrillo, todos miembros de una familia, ellos han sido trasladados desde ayer hacia el municipio de Chantla, donde se realiza el velatorio. Realmente ha sido impactante observar el dolor de las familias al momento de reconocer los cuerpos, además de el dolor en los velatorios que se tienen, como les comento, y las autoridades han indicado que se estará realizando una investigación en cuanto a las posibles causas de este deslizamiento, por lo que ya se mencionaba, ya que se hizo un recorrido en la parte alta de la montaña, en donde se ha dado a conocer que existe un vertedero, una de las causas que según los vecinos podría haber sido lo que ocasionó este deslizamiento. En las próximas horas, entonces podría, si el clima lo permite, tratarse de despejar los obstáculos que aún se encuentran en la carretera. Paciencia para los pilotos del transporte pesado, principalmente quienes son los que han dormido prácticamente en la carretera con un frío intenso, porque esta región es una de las más frías del departamento. La neblina ha cubierto prácticamente el área en donde se está trabajando, y en las próximas horas, si el clima lo permite, podrían, como ya mencionaba, realizar estas tareas y tratar de habilitar el paso, aunque esto dependerá mucho de la maquinaria que pueda estar disponible, considerando los 500 a 600 metros que tiene este deslizamiento. Ricardo, si hay alguna pregunta en estudio. Bueno, May, nosotros vamos a retomar, si te parece, el contacto contigo en instantes para seguir recabando la información, lo que está pasando con estas familias. Gracias por este llamado. Nosotros volveremos en instantes a Huehuetenango, y hay que decir que haciendo un análisis de lo ocurrido en este sitio, pues es la primera tragedia donde 11 personas pierden la vida, y la Conred ya daba una resultante de lo que ha pasado en las últimas horas. Así es, nosotros tenemos que seguir hablando de las cifras y los resultados que, bueno, se sucedían después de esta terrible tragedia, y hablamos de este primer desastre colectivo ocurrido en Soloma, Huehuetenango. La Conred y el gobierno que estimaban ya 14 muertes por todas las lluvias registradas en el país. Esta cifra lamentablemente podría crecer con el paso de la temporada. Fallecidos 11, heridos 9, viviendas dañadas 5, vehículos dañados 3, equipos de trabajo en el sector del desastre 500 personas. Estos son los datos que podrían cambiar conforme pasen las horas y los días en San Pedro Soloma, en Huehuetenango. Se están haciendo las evaluaciones ya de daños y análisis de necesidades. La tragedia se registró a las 6:34 de la mañana. El hospital de la región se saturó por la gran cantidad de personas que fueron afectadas con lesiones leves y problemas nerviosos. Por una Guatemala en paz, en cámara, Byron Secaida y Salvador López. Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y como bien lo decíamos, la Conred, por supuesto, ha estado informando sobre los resultados y se programan conferencias de prensa cada 12 horas. Efectivamente, ese es el tema central, lo que está ocurriendo, cómo se va a abordar esta tragedia, y efectivamente serán 12 horas los periodos de tiempo para que las autoridades de la Conred estén actualizando sobre las cifras de muertos, de heridos en la tragedia de Huehuetenango y todo lo que está ocurriendo alrededor de ese lugar. Los cuerpos de socorro a nivel nacional se mantienen en alerta debido a que un nuevo frente de lluvia podría afectar la próxima semana todo el territorio nacional.
Con alerta amarilla institucional, las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred brindaron detalles sobre la emergencia y la tragedia en Huehuetenango. El gobierno afirmó que la situación que se vive en el occidente del país es de alerta total. Involucramos a los alcaldes en esta información y en este sistema y les pedimos que se incorporen porque es importante que ellos que conocen en dónde están las poblaciones puedan informarles lo peligroso que es la creciente manifestación de los ríos. Las crecidas de los ríos en todos los lugares del país se está dando y hay muchos poblados que se han acercado demasiado a los cauces de los ríos. La Conred detalló que la humedad de los suelos sobrepasó el 160% y esto fue la causa del desprendimiento de tierra. En horas de la mañana y tarde las cifras de muertos eran de 14, entre ellos 3 niños, un agente de PNC y un profesor del área. Y así se iba conociendo la identidad de las personas que perdieron la vida. Continuamos informando lamentablemente sobre este hecho y hablamos de que dentro de este alud ocurrido en Huehuetenango se comunicaba también que Raimundo del Valle Funes, un subinspector de la Policía Nacional Civil, falleció soterrado junto a otras 10 personas más. Este desprendimiento de la gran cantidad de lodo del cerro provocaba lamentablemente esta tragedia y bueno, misma que resumimos en este video que fue compartido en las redes sociales por Mario Pascual García. Esta es la vivienda en la cual pues comentaban en su momento que vivían 5 personas, 2 de ellas comentaban que lograron salir a tiempo, mientras que 3 se quedaron aún en el interior de su casa y de esas 3 personas pues una lamentablemente falleció. Este deslave, este derrumbe ocurrió aproximadamente como a las 4:30 de la mañana. Causa de ello, pues más arriba, sobre la carretera principal, justamente iba pasando un microbús que se dirigía desde aquí de Soloma hacia la cabecera departamental y que desafortunadamente fue alcanzado por este alud de tierra y piedras y pues fallecieron varias personas que como pasajeros iban en ese microbús. Los cadáveres fueron trasladados hacia el gimnasio municipal, entre ellos pues hay niños y adultos. Ya las labores de rescate concluyeron ya hace aproximadamente unas 2 horas. Allá a lo lejos las labores de descombramiento por parte de la maquinaria especializada que está haciendo a un lado toda la tierra con el propósito de habilitar nuevamente la comunicación vial entre municipios de el norte de Huehuetenango. Bueno, así está la realidad, la situación delicada realmente, pero compañeros, hay que hablar de lo que está pasando justamente con esta tormenta tropical, Cindy, la tercera tormenta tropical del Atlántico. Su desarrollo sobre el norte de la península de Yucatán, según lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, es complejo. Este fenómeno está como semiestacionario, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y también ráfagas de viento de hasta 95 kilómetros por hora. Se ha señalado que la tormenta no afectaría directamente al país, sin embargo, en su paso por México va a provocar potenciales tormentas en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Para el área de Guatemala, a partir del jueves se espera el ingreso de una onda del este que podría seguir afectando la humedad extrema en el área norte, zona oriental y también en la región occidente del país. Estamos hablando entonces de Cindy, la tercera tormenta tropical del Atlántico que se desarrolla sobre el norte de la península de Yucatán. Bueno, actualización al momento en Viva la Noticia. Julio Sánchez, vocero de la Conred. Buen día, Julio. Gracias por recibir nuestra llamada para que nos cuentes cómo está el panorama en esta jornada y cuál es el reporte que tienen ustedes después de estas últimas horas.
Buenos días, pues efectivamente ya pasadas un poco más de 24 horas desde que se registró el deslizamiento en San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, pues ya a este momento, ayer, ya por la tarde-noche, pues ya se había delimitado el área, se logró rescatar a las personas que quedaron soterradas en este lugar, sumando la lamentable cantidad de 11 personas que fallecieron en este deslizamiento. Aparte de esto, pues ya inicia una nueva etapa, que es una etapa ya de mitigación, en la cual pues tendrán que tomar medidas preventivas en este lugar. Se tendrá que pues establecer este lugar como un lugar de riesgo y más aún con las constantes lluvias que aún se están registrando actualmente, las cuales pues generarían riesgo a otro posible deslizamiento, no solo acá, sino que también en distintos puntos del país. Recordemos de que la condición climática, esta inestabilidad climática que actualmente se está registrando en territorio guatemalteco, pues es producto de la influencia de una serie de sistemas de baja presión, como también de ondas que han afectado al país de una forma en la cual pues se ha ingresado alta humedad al país, lo cual ha ocasionado la saturación del suelo en más del 100%. Recordemos de que en este momento tenemos un riesgo a deslizamientos, a inundaciones en ríos cercanos a la costa sur, al oriente del país, el nororiente. Es por eso que pues es necesario, es muy importante mantener medidas preventivas, tanto en el hogar como también a nivel de comunidad. Obviamente la situación es compleja. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? ¿Qué recomendaciones, por supuesto, para la gente, no solamente del lugar, que ya está muy afectada y que está muy pendiente de lo que pueda llegar a pasar, sino para las personas que deberían en algún momento, obviamente en las próximas horas, llegar hasta el sitio o pasar por alguna de las carreteras? ¿Qué recomienda Conred? Bueno, definitivamente una de las principales recomendaciones que se está emitiendo es atender en todo momento las indicaciones que las autoridades emitan, sobre todo si se reside en una zona de riesgo. Cabe mencionar de que para las próximas 48 horas se esperan las mismas condiciones atmosféricas en las cuales pues vamos a estar percibiendo más lluvia para el país, más ingreso de humedad y fuertes vientos en algunas zonas también del país, principalmente al norte. Esto pues generará un incremento en el nivel de ríos, mayor riesgo a deslizamientos, a derrumbes en carreteras. Es por eso que es muy importante que en todo momento se sigan las recomendaciones que las autoridades emitan, que se siga realmente pues que se tenga un debido plan de comunicación entre vecinos si se reside en una zona de riesgo, establecer rutas de evacuación, establecer a qué lugar se podría uno movilizar a la hora de registrarse un incidente. Esos son aspectos muy importantes para evitar un desastre. Gracias, Julio Sánchez, vocero de la Conred, por la información. Y a esta hora también tenemos noticias de último momento. Así es, Ricardo, informar, por supuesto, de los operativos por corrupción y también por extorsiones que se están realizando esta mañana. Ya nos informaba por parte del Ministerio Público en seguimiento a los casos de corrupción que este día los fiscales realizan 5 allanamientos. Las diligencias realizadas en conjunto con la PNC se desarrollan en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, por supuesto dándole seguimiento a una investigación por la posible comisión de hechos ilícitos en el área de salud de esos departamentos. Además, realizan 20 allanamientos en el occidente del departamento de Guatemala por casos de extorsionistas que operan ahora en la zona 5 de Misco y también en la zona 19. La clica de la Mara 18 habría obtenido 127,000 quetzales desde el mes de enero y por supuesto realizan entonces estos operativos correspondientes a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y también en el occidente de nuestro departamento Guatemala. Estaremos muy pendientes ampliándole la información. Bueno, y antes de irnos a la pausa, vamos a ver qué está pasando en carretera El Salvador, kilómetro 9 a esta hora de la mañana, lo que nos reportan nuestras cámaras que están ubicadas siempre allí. El tránsito está fluyendo sin problema a esta altura, como estamos observando. La calzada Roosevelt es el punto intermedio que nos permite ver que también el tránsito va fluyendo, mientras nos ubicamos en otro punto importante que es Calle Martí. Por supuesto, sabemos que muchos de ustedes están a punto de salir de casa, así que nosotros compartimos estas imágenes donde también vemos que en esta área fluye bastante bien el tránsito y por supuesto también tome en cuenta el tiempo porque las lluvias se van a hacer presentes en esta jornada. Bueno, como estamos observando, el panorama está así a esta hora de la mañana, se mantiene la temperatura de 17 grados y nos vamos al Boulevard
Rafael Landívar, esto es en Cayalá, obviamente, en esta conexión al Boulevard Vista Hermosa, donde el tránsito también está fluyendo a esta hora de la mañana. Bueno, esto es lo que nos posibilita estar en contacto con todos ustedes, más lo que nos llega a través de las redes sociales, que es muy importante, como este curioso video que en realidad tuvo una historia que contar con un diputado mexicano. Miren lo que pasaba allí. Él estaba, se cayó a un pozo literalmente este diputado, Julián Peña, del Partido de Izquierda Movimiento de Regeneración Nacional. Empezó a transmitir en vivo porque había quedado atrapado. Escuchemos lo que él decía para pedir ayuda a sus seguidores. Hola amigos, buena tarde. No sé si esté bien hacer esto, pero mi perro se cayó en un pozo y lo estoy tratando de salvar. Ya hablé en mi casa, a mis familiares, a ver si alguien le pueden decir que nos vengan a salvar, porque me metí al pozo a tratar de salvar a mi perro, se cayó y los dos estamos atrapados en el pozo, como verán. Así es que por favor, ya avisé a mi casa, hablé, que vengan a sacarnos, a ayudarnos. Es un pozo de agua. Bueno, esto es lo que contaba justamente el diputado, y muchas personas inmediatamente hicieron una red, se comunicaron. Él comentó después a través también de las redes que lo rescataron con ayuda de unas cuerdas, pero esta vez el uso de Facebook para anunciar su situación fue efectivo, pues el legislador recibió ayuda media hora después, pero sí era un pozo bastante profundo y quedó atrapado allí. Su perro también se había caído, había agua, había lodo. Ahí quedó entonces este diputado mexicano, pero finalmente hizo un buen uso. A veces que usamos las redes para cualquier cosa, pues en este caso fue un uso que le permitió no solamente salvar su vida, sino la de su mascota. 6 de la mañana con 41 minutos, tenemos que hacer una pausa. Vamos entonces con más información. Envía la noticia, no se vaya. Al regresar, Conred en Jalapa se declara en alerta por lluvias que están afectando toda el área. Seguimos también con información del mundo. Cuando regresemos hablamos de México, que arranca la Asamblea General de la OEA en Cancún. Y en esa noticia que compartimos, un hombre recibe una locución por intentar agredir a un perro en una playa. ¿Qué le pasó? Ya se lo contamos.